sigamos hablando del sector porcino, por eso vamos a saludar nuevamente a Jorge, que ya está del otro lado, Ramírez, haciendo por supuesto, como siempre, sus análisis semanales acerca de lo que ocurre dentro del sector. Bienvenido nuevamente a Pro Ganadería, Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día, Katiuska, súper bien y un gusto como siempre compartir contigo y con la audiencia. El gusto es nuestro, Jorge. Venimos haciendo ya como siempre el seguimiento y los análisis correspondientes acerca de la situación del sector porcino. Estuvimos hablando muchísimo ya en estos últimos días del sector, principalmente teniendo en cuenta la llegada del primer cargamento de carne porcina paraguaya a suelo taiwanés. Ya en esta semana se produjo esa tan ansiada degustación por parte de los compradores, empresarios y también miembros políticos de ambos países. Un hecho histórico, Jorge, para el Paraguay, principalmente teniendo en cuenta también todo el tiempo que estuvieron ustedes trabajando por el ingreso del producto a este mercado tan importante. Ahora, hablamos de un nuevo mercado, pero de igual manera las condiciones o la incertidumbre se mantienen vigentes dentro de toda la producción nacional y por ende también los productores tienen que afrontar esta incertidumbre y hoy la idea es hablar un poquitito de esas respuestas o de esas ideas de cómo pueden afrontar las cuestiones o las situaciones que no van a desaparecer de la noche a la mañana por más de que se haya conquistado un nuevo mercado. Absolutamente, ese diagnóstico es tal cual, Katiuska, independientemente y festejando, obviamente, este gran logro que es el ingreso y el inicio de los trabajos en el mercado taiwanés, es uno de los componentes de toda la cadena de producción porcina, ¿no? Esta cadena que, bueno, bien lo decías, hace tiempo venimos hablando y venimos analizando, diagnosticando como un sector, una cadena que atravesó y sigue atravesando dificultades y de las peores que tuvimos en la historia de la producción de cerdos en Paraguay. Y eso en gran medida por factores propios, ¿verdad? Como el aumento desmedido y meteórico de lo que es el costo de producción, específicamente los granos, pero también otros elementos, ¿verdad? Que señalábamos como la inflación, ¿verdad? Que mete mucha presión sobre los costos, el servicio sanitario, combustibles, salarios. Entonces, ese contexto inflacionario va a continuar este año 2023. De ahí esa palabra de poco de incertidumbre. Entonces, eh, lo que nosotros recomendamos a los productores y con un énfasis a los pequeños y medianos, quienes son los que no tienen la misma espalda que los grandes para soportar estos desajustes, ¿verdad? Que acabamos de mencionar y que también se suman los desajustes globales, ¿verdad? Con el tema de la guerra, pandemia, políticas inestables de compra-venta del cerdo en China, principal consumidor, es que los productores porcinos sean cautelosos en la forma en que van a tomar decisiones este año 2023 y tal vez también el 2024, y no se pongan a hacer inversiones sin seguridad y claridad de lo que van a hacer. Obviamente, o sea, podría parecer una obviedad, mejor dicho, pero hay que poner mucho énfasis en eso, ¿verdad? Porque el clima todavía es complicado y el año 2023 es un año, podríamos llamarle, del puente para salir de la crisis a pasar a un estadio mucho más estable. Las importaciones, perdón, las exportaciones se van a dar, están creciendo. Tenemos a Taiwán, que tiene un potencial impresionante. Ya decíamos antes que es un cupo, perdón, un mercado sin cupo, ¿verdad? Podemos exportar todo lo que podamos, siempre y cuando estemos dentro de los parámetros, ¿verdad? Entonces, el análisis básicamente, Katiuska, es muy parecido a lo que veníamos diciendo desde el año 2021, cuando comenzaron estos desajustes, esta crisis, el 2022 y el 2023, ¿verdad? Recalcando
que a lo largo de la historia siempre el sector porcino se caracterizó por ser muy resiliente, ¿sí? Y nos preguntan muchísimo, ¿se puede entonces apostar al sector, verdad? Nosotros decimos que sí, a pesar de que estamos en este clima de incertidumbre y en el puente para salir de la crisis hacia un panorama mucho mejor, sí se puede apostar al sector porcino, ¿verdad? Pero no mañana ni la semana que viene, aquel que ya está ahí con mucha energía, sino que hay que tener muy bien claros los números para el 2023, porque va a ser un año difícil para todos los segmentos de la producción animal, no solamente para el porcino, ¿verdad? El 2023 es un año de elecciones, ¿verdad? Y eso otra vez le pone un peso más en términos de incertidumbre, ¿verdad? También hay digámosle que esa pérdida de poder adquisitivo que se viene dando, bueno, va a continuar y eso desalienta la inversión, Katica, ¿verdad? Pero eh, se plantea una recuperación para el 2024 en adelante, que es hacia donde hay que apuntar. Las personas que invierten en el sector porcino tienen que saber que este sector no es un sector para pensar en el corto plazo. El trabajar con cerdos, trabajar en la producción tecnificada y planificada, es un segmento que invita a los inversores de mediano y largo plazo, porque ese es el tiempo que se necesita para consolidar una granja, una inversión, independientemente del tamaño, ¿verdad? Para que sea rentable y para que volvamos a equilibrar nuestro mercado que, bueno, viene un poco cansado y fatigado, pero que tiene muy buen potencial todavía. Jorge, cuando hablamos de inversiones o que los productores deben ser cautelosos a la hora de invertir dentro de toda la producción porcina, cuando van a hacerlo, más teniendo en cuenta, como ya lo decíamos también al inicio, que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, ¿en qué puede invertir a estas alturas del partido el productor y en qué no debe invertir, teniendo en cuenta la incertidumbre que existe aún? Sí, dentro de la estructura de costos de la producción porcina sabemos que entre el 70 a 75% de esa estructura corresponde a la nutrición. Entonces hay que ponerle mucho foco, ¿verdad?, al manejo de la alimentación del cerdo, eh, y buscar variantes, ¿sí? Esos recursos que tal vez estábamos invirtiendo o destinando a otras cuestiones de menor impacto, entonces hay que reencaminar a la nutrición y comenzar, cada granja tiene una fórmula ideal. No podemos decir que todos van a tener el mismo esquema nutricional. Entonces, pónganle foco, ¿verdad?, a encontrar una fórmula balanceada, como su nombre le dice, el famoso balanceado, que sea ideal para su granja en función a las materias primas que tiene en su zona. Entonces, cada porcentaje de optimización o ahorro que se haga en la parte alimentaria de la granja va a ser la herramienta para que pueda sostener y poder pasar esta incertidumbre hasta el escenario de mayor certidumbre y en donde el sector va a posicionarse. Entonces, meterle mucha energía, recanalizar los recursos para poder encontrar ese equilibrio en la parte nutricional, ¿verdad? A lo que me gustaría agregarle también otra cuestión, ¿verdad? Eh, Todo esto tiene que ir de la mano con lo que siempre venimos mencionando, que es la mejora sustancial de los indicadores de eficiencia y productividad de la granja, ¿verdad? Lo venimos diciendo desde hace varios años, ¿verdad? Estos factores van a permitir que los pequeños y medianos principalmente sigan existiendo. Entonces, cuando hablamos de eficiencia y productividad, estamos hablando de incorporar esas buenas prácticas porcinas, que dicho sea de paso, tenemos ya un manual de buenas prácticas porcinas del Paraguay, hoy validado por todo el sector, comenzar a incorporar esas prácticas para, por ejemplo, destetar mayor cantidad de lechones, ¿verdad? Si estaba destetando 8, puedo destetar 12. Si mi genética no me permite todavía destetar 12, bueno, incorporar genética, ¿verdad? Y la asociatividad y el cooperativismo va a ganar un papel mucho más importante de lo que ya tiene,
para justamente eso, ¿verdad? Acercarse a la asociación, a las cooperativas de producción para poder acceder a genética, que hoy está al alcance del pequeño y mediano productor, de acercarse a las buenas prácticas porcinas y recibir asesoramiento para que entonces se pueda navegar por esta incertidumbre todavía que se va diluyendo de a poco, ¿verdad? Para encontrar esa seguridad para los inversionistas y para los productores que sigan poder entonces sacar números correctos, Katiuska, y poder, bueno, y poder avanzar, poder aguantar y, y también aprovechar los contextos positivos, porque en la producción agropecuaria es eso, ¿verdad? Es cíclico, días buenos y días malos, y semanas y meses buenos y malos. Claro, totalmente. Jorge, contame en estos últimos días, en estas últimas semanas también, desde la asociación han tenido algún reporte en cuanto al cierre de granjas. ¿Se siguen cerrando granjas todavía en nuestro país o ya hablamos de una disminución en cuanto a cierres? Tenemos reportes de que algunas granjas están todavía en ese proceso realmente. Y también tenemos datos de granjas que estaban ya a la venta, no están todavía cerrando, pero ya pusieron a la venta, que pararon ese proceso, justamente, pararon el proceso porque hay un clima de esperanza para el año 2024. Entonces, es cuestión de trabajar estos conceptos que acabamos de mencionar, a lo cual le agregamos, por ejemplo, el tema del crédito. Desde la asociación estamos trabajando con la mesa de competitividad porcina al sector público y tenemos pendiente una reunión con la gente del BNF para el desarrollo de una línea de crédito al sector porcino con énfasis en pequeños y medianos para que justamente puedan soportar esta incertidumbre, esta crisis, hasta que llegue el momento ideal, ¿ok? Entonces, esa herramienta es muy importante, estamos canalizando a través de la asociación y le da una herramienta y una esperanza al productor que estaba por vender su granja, hoy día está retrocediendo en esa decisión, y aquellos que cerraron, pero que tienen todavía toda su infraestructura, ¿verdad? Y todas las ganas de volver a producir también es un aliciente para que se acerquen y podamos ver cómo reactivar, ¿verdad? La reactivación es todo un proceso que normalmente dura 12 meses, ¿verdad? De una granja cerrada, pero que es ese tiempo que tenemos ahora para prepararnos para el 2024. Así que invitamos a todos también que se acerquen a la asociación para que podamos charlar sobre estos aspectos. Jorge, si bien también mencionás la situación actual, estas granjas que de repente dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre más adelante. ¿Cuándo los medianos y los pequeños productores van a sentir este aumento de exportaciones, por así decirlo, o estos nuevos mercados que va consiguiendo nuestro país para la carne porcina paraguaya? Sí, nosotros creemos que el impacto del mejoramiento de las exportaciones, a medida que más carne y más producto vaya al exterior, se van creando esos espacios que nosotros necesitamos en el interior, es decir, para el consumo interno, que es el nicho, el fuerte que atienden los pequeños y medianos. Pero como tuvimos muchos cierres de granjas y muchos ceses de actividades, ¿verdad? Eh, Ese proceso de recuperación es el que es lento. Entonces, se pueden ir creando ya los espacios dentro de este año, específicamente en el segundo semestre o hacia finales, que va a coincidir con la temporada alta de consumo, ¿verdad? Diciembre, pero el productor todavía va a estar acomodando a eso. Entonces, nosotros creemos que se va a sentir y se va a poder ver con claridad una recuperación de este segmento de pequeños y medianos productores en el año 2024. Excelente, bueno Jorge, tenemos que seguir entonces expectantes también al comportamiento. Jorge, ¿algún representante de la producción viajó también con esta comitiva que está ahora mismo en Taiwán? Sí, tengo entendido que en realidad fue el representante de la Cámara Paraguaya de la Carne, ¿verdad? El señor Randy, el que estuvo en representación de todos, ¿verdad? Los cárnicos paraguayos. Entonces apostamos muchísimo también a la gestión
que se puede hacer desde esa instancia. Además, ya también que está el presidente del SENACSA, quien es un gran comprometido también con el sector porcino. Y bueno, confiamos muchísimo de que ese documento que se firmó, que es la carta de intención de muchos importadores hacia nosotros, sector bovino, sector porcino, aviar inclusive, que también hoy se anota en la lista, se pueda ir materializando en el corto plazo. Es muy necesario y eso sí va a permitir un poco cambiar las condiciones tan eh, de incertidumbre en la cual estamos hoy todavía. Excelente. Bueno, Jorge, como siempre, un placer escucharte y un placer, por supuesto, también que puedas compartir aquí en Pro Ganadería con nosotros un poco del análisis de lo que va ocurriendo dentro del sector porcino de nuestro país. Nosotros seguiremos hablando, como siempre, para mantener informada a la audiencia. Muchas gracias, Katiuska, a vos y un cordial saludo.